Bienvenidos una vez más a estos tiempos de reflexión, de meditación. Durante los últimos días han pasado diferentes situaciones que me han llevado a reflexionar no solamente en mi vida, en lo que está ocurriendo, sino también en la palabra del Señor. Por un lado, estamos ante un inevitable cambio en el mundo con las elecciones en los Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar, pero pienso en que cualquier cosa podría pasar para bien o para mal de acuerdo a lo que está sucediendo en los Estados Unidos, porque todos sabemos que en este mundo globalizado la primera potencia mundial controla muchas cosas y los países subdesarrollados principalmente dependemos de lo que ocurre allá. Pero pienso en que el Señor sigue sentado en su trono, en que Él seguirá teniendo el control y me trae paz. Pero ayer, en una reunión en la que estuve, vi algunas imágenes del terremoto hace algún tiempo en Ecuador. Edificios colapsados completamente. Gente adentro que gritaba, pero nadie podía rescatarlos. Con toda la tecnología disponible, no era posible rescatar a todas las personas. Algunos ni se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Y la mole cayó encima de ellos. Ladrillos, cemento, muros. De un momento a otro, todo cambió. Pero también anteayer recibí una noticia que me ha tenido un poco triste. A pesar de que sé de la esperanza de la resurrección, la muerte de un hermano en Cristo, de la Iglesia Bíblica Cristo Redentor en Bucaramanga, con quien hablé muchas veces, con quien salí a comer, el hermano Wilson Mandón, anteayer se levantó como cualquier otro día, tal vez haciendo planes de lo que haría en la tarde o en la noche. Ninguno, ni él ni su familia, supo que ese sería su último día aquí en la tierra. Me tomó por sorpresa cuando supe un poco después del mediodía que él había fallecido de un infarto. Y una vez más me pregunto, ¿por qué estamos así de quebrantados? ¿Por qué estamos así de frágiles? Unas elecciones, un terremoto, un infarto. Porque todo puede cambiar de un día para otro. Incluso podríamos decir que toda nuestra vida puede cambiar en un instante. Hoy estamos, hoy hablamos y tenemos planes para mañana, tenemos planes para el fin de año, tenemos planes para el año entrante. Y ustedes saben para dónde voy, al pasaje de Santiago. Santiago, el capítulo 4, los versículos 13 al 17. Es uno de los pasajes que más hablan de la economía, del dinero, de la pobreza, de la lucha entre ricos y pobres, de la iglesia, de todas las dificultades sociales por las que atraviesa una iglesia. Y Santiago le escribe a una iglesia donde hay una barrera social importante. Y en la última parte les habla a los ricos, les habla a aquellos adinerados, y no les habla porque el ser rico sea un problema. No les habla a ellos y les exhorta fuertemente porque el tener dinero o el prepararse para tener dinero o el proyectarse para tener dinero sea un problema o sea un pecado. Sino por algunas cosas que tanto pobres como ricos debían tener en cuenta, debían recordar. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17, un pasaje que es muy predicado. Vamos pues ahora a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios
y ganaremos. Ustedes los que no saben lo que será mañana. ¿Qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. 3 cosas que podríamos recordar de esta sección de la carta de Santiago. Lo primero es la realidad de lo imprevisible. En cualquier momento, como lo decíamos hace un momento, en cualquier instante, la vida puede cambiar. Y creo que la pandemia que hemos atravesado nos ha enseñado eso. Durante estos días estaba planeando la visita de unos amigos de los Estados Unidos que iban a venir a nuestra ciudad. Iban a estar en casa de mi señor, iban a dictar algunos talleres, íbamos a viajar a Bucaramanga, tendríamos que volver. Todo lo habíamos planeado. Habíamos reservado hoteles en Bogotá, en Cúcuta, e íbamos a hacer la obra del Señor. Pero ¿qué puede salir mal? ¿Qué podría salir mal? ¿O hay algo detrás de eso que estábamos planeando? No obstante, recibí la llamada hace 2 días. Cancelaron el vuelo de Atlanta a Bogotá. Y todo lo que teníamos preparado se canceló. Por lo menos se postergó. Pero ahora tengo un viaje a otra ciudad y yo no sé en estos momentos si podré ir o no. Porque en cualquier momento cancelan un vuelo, o cualquiera se enferma, o pasa algo, o cierran la ciudad. Esta pandemia nos ha enseñado que nuestra vida no está a nuestro control, sino que la controla alguien más. Y hay una realidad, y es la realidad de lo imprevisible, aquello que no podemos planear. Vamos pues ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá 1 año y haremos negocios y ganaremos. Santiago no está en contra de los proyectos. Santiago no está en contra ni siquiera de hacer dinero, de hacer negocios. Santiago lo que quiere decir es que hay un peligro en hacer planes teniendo en cuenta solo los planes y no recordando que en cualquier momento algo imprevisible ocurre o puede ocurrir. La realidad de lo imprevisible. Versículo 14. Ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y esto me lleva a pensar en mi amigo Wilson, a quien estimé, cuya vida y amistad permanecerán en mi corazón. Y hago un paréntesis aquí para enviar un mensaje de apoyo a toda la familia del hermano Wilson, a la hermana Doris, a sus hijos. Y también a toda la familia de la Iglesia Bíblica Cristo Redentor en Cabecera. Porque si yo, que lo vi algunas 10 veces o un poco más, estoy sufriendo su ausencia, ¿cuánto más ustedes que estaban con él todo el tiempo, sus amigos, sus hermanos, su familia? Pero es la realidad de la vida y de que lo imprevisible, aquello que no planeamos puede ocurrir en un momento. La vida cambia en cualquier momento y la vida se nos va en cualquier momento, porque somos como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
Afortunadamente la muerte no es el final de nuestra vida como cristianos, sino podríamos decir que es la puerta que nos lleva a una vida más gloriosa, a una vida perfecta, y esa es la esperanza que nos llena de aliento, que nos llena de paz, tanto a la familia de mi hermano Wilson, como a la familia de la Iglesia Bíblica Cristo Redentor, como a las familias de todos aquellos que han partido. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos recordando a todos aquellos que durante este año se nos fueron. Pero es la paz, la tranquilidad de que la vida de quien sigue a Cristo reposa en sus manos. Y ellos ahora viven plenamente. Pero estamos conscientes de eso. Porque si lo estuviéramos, tal vez no pelearíamos por las cosas que peleamos en casa. Tal vez no nos amargaríamos por las cosas que nos amargan. Tal vez disfrutaríamos más de los que están a nuestro lado. Estas personas a quienes les habla Santiago son comerciantes y están planeando ir y hacer negocios y vivir y volver y ganar. Y recuerdo la historia, la parábola del rico insensato, a quien el Señor de quien el Señor habla y dice, es como el rico insensato que miró todas sus riquezas y dijo a su alma, mira todo lo que tienes para vivir hasta la vejez. Sin embargo, escuchó las palabras necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Porque lo que viene a continuación no solamente es la realidad de lo imprevisible, sino el pecado de la arrogancia. Versículos 15 en adelante y 16. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala. Porque hay también la realidad del pecado de la arrogancia o de la jactancia o de la soberbia. Es lo que se conoce como el control, la autosuficiencia. Yo no necesito nada de nadie. Lo que tengo es mío y me lo he ganado y yo vivo con eso y yo hago con mi plata lo que ya ustedes saben. Y es esa arrogancia que lleva a la persona a no pensar en su finitud, a no pensar en su fragilidad, a no pensar en lo imprevisible, sino planear para lo que no sabe si va a ocurrir o no. Y es la realidad del pecado que nos atormenta, el pecado que muchas veces habita con nosotros, el pecado de la jactancia, de la arrogancia. Y Santiago habla en contra de esto. Tengan cuidado. Algunos dicen, voy a ir la semana entrante a tal lugar, otro le corrige, si el Señor quiere, pero muchas veces ese si el Señor quiere se ha convertido en una muletilla. Decimos, si el Señor quiere voy a hacer esto, pero no estamos pensando en el Señor. Santiago no está diciendo que debemos añadir esa frase, si el Señor quiere, a nuestros planes. Más que añadir una frase, es lo tercero que vemos acá, la realidad o la necesidad de dependencia. ¿Y dependencia de quién? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La necesidad de dependencia del Señor, quien controla nuestra vida. Es el Señor que sabe cuál es el día en que nacemos y cuál es el día en que vivimos. Es el Señor quien controla todo lo que está ocurriendo en el mundo, sean elecciones, o sean terremotos, o sean
muertes o vida o enfermedades. Es el Señor quien controla lo que ocurre. Nada de lo que ocurre sale de su voluntad. Entonces, si eso es así, ¿cuánta dependencia tenemos de quien controla nuestra vida? Entonces, nuestros planes están puestos en las manos del Señor. Es la realidad de esa necesidad que tenemos, no solamente de dependencia, sino de saber que Él y su providencia controlan lo que sucede. Y es por eso que Santiago termina esta sección diciendo: toda jactancia de esta clase es mala, por tanto el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. ¿A qué se refiere? No es solo el pecado de omisión en términos generales, es aún más que eso. Es lo que podríamos denominar el ateísmo práctico. Es un pecado. ¿Cuál es el ateísmo práctico? Cuando usted y yo decimos que creemos en el Señor, pero lo sacamos a Él de nuestros planes. No le tenemos en cuenta en nuestros negocios. No lo buscamos antes de tomar una decisión. Olvidamos su palabra. Muchas veces cometemos errores sabiendo que estamos haciendo mal. Y decimos que creemos en el Señor, pero vivimos como si Él no existiera. ¿Y ha pensado usted en la realidad de lo imprevisible? ¿Ha pensado usted en el pecado de la arrogancia? En que muchas veces usted y yo somos arrogantes cuando tomamos nuestras propias decisiones y decimos: es que esto está bien, no podría salir mal. Y es la necesidad de dependencia. Queridos hermanos, queridas hermanas, yo no quiero ser fatalista, pero es que cada día están ocurriendo cosas. Cada semana estamos escuchando de personas cercanas que han muerto. ¿Es el COVID que está rondando? ¿O es un infarto? ¿O es un accidente? Lo imprevisible. Aquello imprevisible que el Señor sabe. No es un tiempo para pensar, para replantear nuestra vida y nuestras prioridades y para decirle al Señor: Señor, perdóname, porque a pesar de que digo que creo en ti, he vivido como si tú no existieras. Y es pedir perdón al Señor por ese pecado, por el pecado de creer que somos muy listos, que tenemos todo bajo control. Y poder decirle a Él: Señor, te pido que tú controles mi vida. De hecho, Él la controla. Solo que debemos proclamar ese control del Señor. Y cada decisión que tomemos, cada acción que tomemos, podamos ponerla en las manos del Señor para que nosotros estemos confiados de que es Él quien tiene el control. Y eso nos trae paz. Que el Señor traiga paz a la vida de la familia Mandón en Bucaramanga. Que el Señor traiga consuelo, fortaleza a todos aquellos que durante este año han perdido a sus seres queridos. Y que el Señor nos dé la capacidad de recordar cada día que ese podría ser nuestro último día, para que tengamos todo listo. Nuestra relación con el Señor, nuestra relación con nuestros seres queridos, nuestra relación con el prójimo. ¿Oramos? Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra que cada día nos habla. Gracias porque lo que ocurre
que vemos como imprevisible, tú lo conoces. A ti absolutamente nada te toma por sorpresa, pero a nosotros sí. Y es por eso que necesitamos depender tanto de ti y recordar que somos como vapor. Y recordar también que la arrogancia es un pecado delante de ti, el creer que tenemos el control, que podemos tomar nuestras decisiones sin consultártelas. Señor, ayúdanos y dirígenos para que podamos todos recordar estas verdades, que hay la realidad de lo imprevisible, que estamos tentados por el pecado de la arrogancia y que necesitamos cada día dependencia de ti. Acércanos a ti, Señor, te lo pido. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén.